¿Qué tal nuevamente? En este nuevo video respecto de materiales Mental Ray en 3D Studio Max, vamos a ver algunos aspectos técnicos o de gestión respecto de los materiales y el editor de materiales. En primer lugar, vamos a ver qué ocurre con aquellas superficies o volúmenes que han sido editados a través de operaciones booleanas o que son más complejas que un box, o por ejemplo acá en el caso de un cilindro, en términos de la apariencia del material, su aspecto visual correcto. Entonces, en este caso yo acá tengo un box, un objeto al que se le hizo un calado, y a este objeto yo le pondré un material. Entonces voy al editor de materiales, selecciono un slot, le aplico el material, luego voy a colocarle un nombre, le diré objeto calado, por ejemplo, y voy a cambiar la biblioteca de material y le diré, por ejemplo, ya sabemos, Arc and Design, y cambio la biblioteca de Arc and Design y pondré una textura. En los parámetros principales del material aprieto este botoncito chico. Entonces ya sabemos que tengo que ir a Bitmap para buscar en mi computador o en su computador, para que busquen en su computador la textura que ustedes quieran visualizar. Entonces en este caso buscaré o le pondré, por ejemplo, este tipo de, no sé, ladrillo. Le digo Open. Ya sabemos que entramos a las coordenadas del material para establecer el aspecto de relación o el tamaño del material, pero no lo vemos acá. Entonces cuando no vemos el material acá, tenemos que pinchar este botón que dice Show Standard Map in Viewer para que lo podamos visualizar. Entonces ya sabemos que podemos cambiarle el ángulo si corresponde, ¿sí? El centrado y la mayor nitidez bajando este valor. Ahora, el tema es el siguiente, que a veces cuando nosotros tenemos una superficie que ha sido editada, como en este caso, y le ponemos material, no siempre 3D Studio interpreta correctamente la posición o el tamaño del material sobre esa superficie. Lo interpreta incorrectamente. A veces hay caras donde el material se ve más grande, más comprimido, se ven unas líneas, se ve incorrecto. Entonces en este caso, por ejemplo, podríamos ver que el material efectivamente se toma bien en todas las caras, pero si por ese motivo en una de sus espesores no se visualiza correctamente, podemos cambiar el material, podemos editarlo. Ahí ustedes, por ejemplo, ya le hice una modificación. Se fija, los materiales aquí tiene un tamaño y en este reborde o en este espesor aparece de otro tamaño. Entonces, ¿qué se hace en esos casos cuando el material no se visualiza correctamente en uno de los cantos o de alguna de las caras? Se aplica un modificador. Teniendo seleccionado este objeto, nos vamos a Modify, y en Modify List, nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Llamar a UWMap. El UWMap es una herramienta que va a ayudar a modificar la escala del material en las distintas caras, en el U o en el V o en el W, en X, en Y o en Z. Pero en este caso, claro, aquí nosotros podemos decir, pucha, se ve peor. Efectivamente se ve peor porque los valores que aparecen en VMap, dentro de sus parámetros, aparece la opción planar. Es decir, esta superficie, para que se adapte correctamente el material que hemos puesto, ¿es un plano? Efectivamente no lo es. ¿Es un cilindro? No. Entonces aquí lo que está haciendo 3D Studio es interpretar que esto es un cilindro y adapta el material según
es un cilindro, pero en este caso no es un cilindro. En este caso efectivamente sería un box. Y ahí vemos que el material se adapta de mejor forma. Ahora, cuando nosotros aplicamos, en este caso para el box, o sea, planar, aparecen sus coordenadas y las podemos trabajar de manera independiente. Ejemplo, aquí podemos ver en el largo, se va a modificar solo el material en el largo, solo en un eje. No se está modificando en el ancho. ¿Se fijan? Entonces ahí ustedes pueden también regular el tamaño del material a través del UWMAP. El ancho. Ahí ustedes pueden ver que se modifica solo el ancho del material. Y finalmente, también pueden modificar el alto del material de manera independiente a las otras caras. ¿Se fijan? Y buscar el mejor escalado. Entonces aquí quedó muy grande. También todo esto a nivel perceptual. Entonces aquí cualquier cosa, una vez que ya hayan hecho eso, ya saben que go to parent y siguen trabajando los atributos del material. Voy a citar un segundo ejemplo del VMAP, que es, en este caso, ese cilindro, para que vean. Voy al editor de materiales, selecciono un slot, le diré cilindro, estamos en Arcan Design, y voy a buscar un material. Bitmap. Y pondré, por ejemplo, este cerámico. Da lo mismo porque es un ejemplo. Entramos a las coordenadas, lo aplico al objeto y hago que se vea. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, el material en la parte superior se ve pésimo y el material aquí quedó ajustado, pero si necesitamos modificarlo, hacemos lo siguiente. Vamos acá al Modify y le decimos WMAP, ¿sí? Y queda muy bien la parte superior para aplanar, pero en este caso es un cilindro, ¿cierto? Ahí quedó bien, pero podemos arreglarlo con la tapa. Entonces, en síntesis, el VMAP nos va a permitir definir qué tipo de superficie es para el volumen que se trabaja, para que el material se vea correctamente. Entonces, en este caso, nosotros podemos modificar el ancho del material, ¿sí? Y también el alto del material de manera independiente. En eso consiste el VWMAP. Algunos otros aspectos técnicos de los materiales o de gestión en este tercer video respecto de los materiales. Hay mucha información al respecto, pero nos vamos a centrar con algunas. Una es, ¿qué pasa si ustedes necesitan quitar un material de la escena? Muy sencillo, para quitar el material de la escena, por ejemplo, es tomar el slot y si ustedes se fijan, aquí aparece un tacho de la basura. Entonces, lo que pueden hacer es apretar ese tacho de la basura y les va a preguntar ¿qué hacer con este material? ¿Queremos quitarlo tanto en la primera opción de la escena como del slot o solamente quitarlo del slot? Si lo quieren quitar solo de ambas partes, lo seleccionan en la primera opción, o si no, solo del slot. Así, de esa forma, por ejemplo, si escogieran la segunda, lo que hacen es liberar un slot, pero mantienen el material en la escena. La pregunta es, ¿y qué pasa si, por ejemplo, yo ya no tengo este material en el slot, pero nos dicen que, o veo que este material debo reeditarlo? Para eso, ustedes pueden tomar cualquier slot, esté vacío o bien ocupado, da lo mismo, y van a
tomar el cuentagotas, y van a tocar el objeto y automáticamente se recupera el material para que así ustedes puedan seguir aplicándole tratamiento de superficie o de escalas, etcétera. Si para B o C motivo necesitan más slot, ya aquí tienen una manera de quitar materiales de los slots, o bien ir a Utilities y decirle, ¿sabe qué? Resetear los slots, y aparecen 24 nuevos slots. Si por ese motivo necesitan recuperar los anteriores, aunque ya están en la escena, también van a Utilities y le dicen Restore. Finalmente, en este breve video, algunos de los inconvenientes es que a veces los materiales que nosotros colocamos en nuestra escena, si los llevamos a otro computador, estos no aparecen. Entonces, las recomendaciones son tener una carpeta donde esté el archivo MAX y todas las imágenes JPG que se estén utilizando. Otra manera es acá ir a File, ¿cierto? Ir a File y decirle Archive. Archive lo que va a hacer es generar una carpeta zip en su computador, ¿sí? Yo voy a decir que quiero guardar esto en mi disco de respaldo. Ejemplo base, y hace Save. Y se fijaron, apareció una pantalla negra que genera toda la compresión del archivo. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Lo que está haciendo esto es, en el fondo, si se fijan acá, generar un archivo zip que ustedes lo toman, lo guardan en su pendrive, se lo envían por correo y se lo llevan a otro lugar de trabajo, y cuando lleguen a su otro computador pueden extraerlo y se van a dar cuenta que está el archivo max, ¿sí? Y guarda todas las texturas que ustedes utilizaron en ese entonces. Por lo tanto, en otro computador, como no van a estar esas texturas y no las reconocería, les aparecían los materiales en blanco o en negro, y así ustedes las pueden volver a cargar sin mayor inconveniente. Bien, ese es el nuevo video con algunos aspectos de corte técnico. Luego vendrá otro video donde ver algunas aplicaciones de nuevas texturas estandarizadas, y aplicar materiales sobre superficies que son mallas editables. Buena suerte, nos vemos.